falla, que Él es perfecto, y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para podernos darnos la oportunidad de llamarnos hijos. Es decir, el hombre, cuando era hombre en su naturaleza, tenía la oportunidad de tener una comunión perfecta con Dios. Es decir, caminaban juntos en el huerto de Edén, ¿sí? Y se hablaban y tenían una plática y una charla todo el tiempo. Cuando el hombre salió del círculo de dependencia, el hombre perdió la oportunidad divina que tenía. Y para poder tener comunión con Dios, tenían que basarse en sacrificios. El primer sacrificio que vemos en la historia de la Biblia es cuando Dios le dio pieles a los hombres para vestirse. La Biblia dice que estaba desnudo, su vergüenza, y a pesar de que él declaró independencia, a pesar de eso, Dios dijo: te daré, ¿sí?, vestido. No te dejaré en total indefensa. Mató y le entregó, ¿sí?, pieles para cubrir su desnudez. Es decir, que desde ahí vemos lo que Dios iba a hacer en la vida del ser humano, recuperar esa comunión que tenía. Volverán a ser mis hijos, volverán a tener la oportunidad que tuvieron al principio, y esto lo hizo Jesucristo. Gracias a Él, por medio de la fe, dice, somos ¿qué? Justificados. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo decía la semana pasada que en Hebreos capítulo 2, acerca del versículo 12, la importancia de nuestro Señor Jesús, que Él es amo y Señor de todas las cosas, y que Jesús es Dios, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué era? Dios, y el verbo se hizo carne. Amén. Amén. En los posteriores días, dice, bueno, el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces el Hijo se hizo carne, el Hijo habló, quien constituyó heredero de todo, y por todo quien asimismo Él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Jesucristo sí nos limpió, nos restituyó y nos colocó en el plano original que teníamos. Jesucristo sí nos dio la identidad correcta y necesaria para cumplir el propósito en nuestras vidas. Tú naciste con un propósito divino, ¿sí? Y ese propósito divino es para que tú, ¿sí?, vivas de manera, que lo cumplas y vivas de manera plena, que vivas con buen gobierno, una forma de pensar, de la forma de pensar correcta. ¿Amén? Están muy serios. Bueno, esto también, porque me voy a extender. Amén. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio de Dios. Dios es infinito. Todas las cosas por Él hecho fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre. Es el versículo 14, es el que estaba yo buscando, de Juan, lleno de gracia y verdad. Amén.
Entonces, Dios hizo posible que tú y yo pudiéramos, Jesucristo hizo posible que tú y yo pudiéramos tener una relación con nuestro Dios. Todo lo que está hecho fue hecho por Jesús. Tú y yo fuimos hechos por Él, para Él. Por lo tanto, Él no iba a perder la oportunidad, o no iba a dejar que se perdiera lo que fue hecho para Él. Por eso Él dice que Él se hizo carne. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Una vez que se descubrió que el hombre estaba totalmente solo, destrozado, se hizo carne, se encarnó. Y mira a ver Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9, para contestar lo que estoy diciendo. Hebreos capítulo 2, del 5 al 9. En estos textos vamos a encontrar, ¿sí?, lo que hizo Jesús. Entonces, lo que hizo Cristo fue que se encarnó con un propósito. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, cerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó. Estamos hablando de Hebreos 2:5. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos porque todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento y de la muerte, porque por la gracia de Dios gustaste la muerte por todos. ¿Qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? Se vino a encarnar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para morir por todos nosotros. Dice, ¿cuál era la razón de morir? Pues tenía que pagarse la justicia. Porque la Biblia dice que el pecado, ¿sí?, se paga ¿con qué? Con muerte. La desobediencia de Adán y Eva, sí, la única forma de poder reconciliar al hombre era con muerte. Por lo tanto, ninguno de nosotros podía justificar, ¿sí?, la justicia, valga la redundancia, de Dios, sino con muerte. Tenía que ser alguien que estaba por encima de nosotros, y ese era Jesús. Esto es Extiende.